Hola Susana, seguimos acá con el programa con Sky, que por fin pudimos coordinar porque estuvo un poco descoordinado. Dicen que en Bahía llueve y yo, como estoy en La Pampa, acá hay sequía y la gente se queja. Llueve donde no debería llover aparentemente. Bueno, una de las preguntas es sobre cuáles son los grupos sanguíneos. Hola, ¿cómo te va, Susana? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, los grupos sanguíneos identifican, como dice su palabra, digamos, cómo cada persona se identifica en la sangre con una identidad. Los grupos sanguíneos se producen o se generan a través de unos polisacáridos, unas sustancias que se llaman como receptores, que tienen glóbulo rojo dentro de la superficie, y hace que se identifiquen en grupo A, grupo B, grupo 0, grupo AB. Eso significa, cuando decimos grupo A, que tiene presente esa sustancia llamada así en la membrana del glóbulo rojo. El grupo B tiene la sustancia B, el grupo 0 no presenta ninguna de esas dos sustancias y el grupo AB presenta las dos. Ese es, a grandes rasgos, la identificación de los grupos sanguíneos, que su descubrimiento fue muy importante, porque sabemos que las personas no pueden recibir cualquier grupo de sangre, que se generan dificultades, se generan ruptura de los glóbulos rojos, que se llama hemólisis, y entonces ese descubrimiento ayudó muchísimo a poder establecer transfusiones a través de, a lo largo de la historia. Acá justamente una de las preguntas es, ¿qué pasa si en una urgencia se coloca otro grupo de sangre? Bueno, el viejo concepto de dador universal y receptor universal hoy en día ya no es tan así. Hoy hablamos de que, como en todas las cosas, cuanto más efectivo el tratamiento, más personalizado, mejor. Entonces, en la transfusión de sangre, en los últimos años, lo que se ha visto que lo mejor que hay que hacer es que cada individuo reciba sangre de su mismo grupo y factor. Quiere decir que si tengo un paciente de grupo A, le tengo que poner sangre de grupo A. Porque si yo le pongo una transfusión de sangre con grupo B, como explicamos, el receptor, el que recibe la transfusión, es de grupo A y conoce la sustancia A, pero no conoce la sustancia B. Entonces, si colocamos sangre de grupos diferentes, la persona va a reaccionar frente a ese antígeno, a esa sustancia que no conoce, generando anticuerpos, y en este caso en particular, en las transfusiones, ese anticuerpo lo que genera es ruptura masiva de los glóbulos rojos transfundidos, que se llama hemólisis, y eso puede conllevar una situación de salud muy grave, puede generar insuficiencia renal aguda, y bueno, y otros síntomas y signos clínicos, pero que pueden ser de una gravedad importante si se transfunde mucha cantidad de sangre. Entonces, el concepto es, cada persona debe recibir sangre de su mismo grupo. Si soy de grupo A, grupo B, grupo B. Lo que antiguamente se llamaba dador universal era el grupo 0, que le podía dar a cualquiera. Es verdad, se puede transfundir grupo 0 a un receptor A o B. No es lo ideal, pero se puede hacer. No genera ningún tipo de, no conlleva peligro, no conlleva riesgo. Ahora, los del grupo AB son los que se llaman receptores universales. ¿Por qué? Porque como conocen las dos sustancias, A y B, pueden recibir sangre grupo A o grupo B. Como siempre, el mismo concepto. Deben recibir en lo posible de su mismo grupo, AB. Si no se puede, pueden recibir grupo B, grupo A. Y el receptor, que es grupo 0, solamente puede recibir 0. Si le ponemos sangre del grupo A o B, como ese individuo no conoce la sustancia A y B, puede generar lo que hablamos recién, una hemólisis grave. Acá otra de las preguntas dice, bueno, los grupos son A, B y 0. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el RH? Bueno, son dos sistemas diferentes, se llaman sistemas antigénicos.
En la hemoterapia se llaman sistemas distintos. El sistema ABO es el que acabamos de nombrar, son 4 grupos en realidad, A, B y 0. Y en el RH se puede ser positivo o negativo. El mismo concepto. ¿Qué quiere decir? Los individuos del grupo RH positivo en la membrana del glóbulo rojo contienen esa sustancia llamada RH que los identifica. Y los individuos que son RH negativos, lo que significa es que no tienen esa sustancia. Entonces, el mismo concepto que el anterior. Si un paciente es RH negativo y uno lo transfunde con RH positivo, podemos generar en esa persona el desarrollo de anticuerpos, de defensa del cuerpo, del organismo, tratando de responder a esa sustancia, ese antígeno que no conoce su organismo, que es el RH, y entonces en esa primera transfusión no va a suceder nada. Pero en transfusiones futuras, como esa persona está sensibilizada, se dice así, cuando le volvemos a introducir sangre RH positivo a una persona RH negativa, podemos generar lo mismo que lo anterior, hemólisis, ruptura de glóbulos rojos. Eso se llama anemias hemolíticas. Entonces, bueno, el concepto es a una persona RH positiva, se le pone sangre RH positiva, a una persona RH negativa, se le transfunde sangre RH negativa. Con una salvedad. Si a un individuo RH positivo nosotros le ponemos sangre RH negativa, no hay problema. ¿Por qué? Porque como él tiene la sustancia RH, yo le estoy poniendo sangre que no la tiene, no le va a pasar nada. Es así, en hemoterapia, en las situaciones de extrema urgencia, en un accidente, en la ruptura de un aneurisma, en situaciones donde no hay ni tiempo siquiera de agrupar a la persona, al paciente que está en situación crítica, el concepto de emergencia, de extrema urgencia, que se lleva sangre para salvar la vida, sin compatibilizar y sin agrupar al paciente, es que se transfunde con 0 RH negativo. O sea, sería el antiguo donante universal, el 0, que sigue siéndolo de alguna manera, y el RH negativo, que sabemos que no le generamos ningún daño. Acá otra de las preguntas con respecto al RH es qué pasa en una embarazada con el tema de la incompatibilidad entre el bebé y ella. Bueno, es el mismo concepto que dije antes. Si una madre es RH negativa y tiene un embarazo con un RH positivo, se sabe que a lo largo del embarazo y sobre todo en el tercer trimestre hay intercambio de sangre entre el feto y la madre. Entonces, algunos glóbulos rojos del bebé, del feto, pueden pasar al torrente sanguíneo de la madre. Como la madre es RH negativa, no conoce el antígeno RH positivo que tiene su feto, su bebé, genera anticuerpos. Puede generar anticuerpos contra esos glóbulos rojos. En ese primer embarazo, supongamos que es un primer embarazo y que la madre no es protegida, eso lo podemos hablar ahora en un momento, entonces tiene un hijo RH positivo, la madre o no sabe que es RH negativa o no se contempló bien, y en ese primer hijo RH positivo no pasa nada. Cuando tiene un segundo embarazo y vuelve a tener un feto RH positivo, en ese intercambio de sangre que hay entre feto y madre, puede suceder que la mamá le transmita, digamos, a través de la placenta, los anticuerpos que ya tiene formados previamente contra el RH positivo del otro bebé que ya tuvo, y a este bebé que tiene en su seno le puede generar daño, y ese daño del que hablamos siempre es una anemia hemolítica. O sea, al feto se le empieza a hemolizar, a romper los glóbulos rojos, que son RH positivos, por el anticuerpo que la madre le pasa a ese feto. Eso hoy en día prácticamente está erradicado, porque desde hace muchísimos años se creó, digamos, fabricó una vacuna que se llama anti-RH, y entonces las mujeres RH negativas que tienen hijos RH positivos, en el parto inmediato o en la cesárea, entre las primeras 72 horas, se protegen con esa vacuna. Esa vacuna lo que hace es inocular
a la madre, es una administración con una vacuna intramuscular, lo que le introduce a la madre es anticuerpos anti-RH que anulan o que, digamos, hacen desaparecer, digamos, de una manera sin generar ningún daño en el organismo de la madre, esos glóbulos rojos que pueden haber pasado durante los últimos meses del embarazo o aún en el momento del parto cesárea a la madre desde el bebé. Entonces esa vacuna lo que hace es romper esos glóbulos rojos que pueden haber llegado al torrente sanguíneo de la madre. Y con respecto, porque acá me preguntaban, ¿qué pasa si la mamá no recibió esa vacuna? ¿Se hace una sanguinotransfusión? ¿En qué consiste? Claro, exactamente. Si tenemos la mala suerte que esa mujer no fue previamente protegida con esa vacuna y nace un niño RH positivo de una madre RH negativa sensibilizada, quiere decir que tiene anticuerpos y que puede provocar daño en ese bebé, entonces ese niño, como tiene mucho anticuerpo, anti-RH en su torrente sanguíneo, se le hace lo que se llama exsanguinotransfusión. Se le hace transfusiones con sangre 0 RH negativa o sangre compatibilizada con la madre, pero siempre va a ser RH negativo, para que el bebé pueda como limpiar de alguna manera esos anticuerpos de su torrente sanguíneo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y acá tenemos otra serie de preguntas que vamos a seguir respondiendo con la doctora Susana Garbiero sobre grupos sanguíneos, compatibilidades e incompatibilidades.